Mi nombre es José Gregorio Bonilla Roda, estudiante de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador del Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio Núcleo Académico Táchira. Esta cátedra corresponde a la cultura y folclore venezolano, siendo el tutor de la misma el doctor Henry Castillo Doria. Aquí en esta cátedra hablaremos sobre base a la cultura, que es el conjunto de valores sociales, intelectuales y religiosos que caracteriza a una sociedad, que incluye el conocimiento de las artes y las creencias, la ley, la moral, la costumbre, los hábitos, las habilidades adquiridas en la sociedad. También se define como un conjunto de ideas de comportamiento, de símbolos y prácticas sociales aprendidas de generación en generación a través de la vida en sociedad. Es el patrimonio de la sociedad de la humanidad. Cada país tiene su propia cultura, influenciada por varios factores como es la música, la danza, su forma de vestir, sus tradiciones, su arte, religión, etc. La cultura puede ir más allá de las fronteras, pudiendo haber una misma cultura en diferentes países y diferentes culturas en un mismo país. Ahora hablaremos de la aculturación. La aculturación es un proceso que influye de manera determinante en la personalidad del hombre, que adquiere características propias de otra cultura, diferentes a la suya, como son los hábitos, las costumbres, los valores, las tradiciones, el proceso por la cual el contacto continuo entre dos o más sociedades diferentes genera los cambios culturales, convirtiéndose en la pérdida de los rasgos culturales, y es el proceso de aprehensión de una determinada cultura, que supone el conocimiento y la interiorización y valoración, identificación y el manejo del dinámico de los valores culturales. Hablaremos ahora de desculturalización. Desculturalización es cuando alguien o un grupo de personas han ido perdiendo paulatinamente el nivel de su cultura que habían adquirido durante generaciones, pero debido a varios factores específicos que dependen de las circunstancias de cada individuo o grupo de individuos que vivan. La enculturalización es el proceso mediante una cultura establecida enseña al individuo o grupo de individuos con la técnica de repetición de sus normas, con reglamentos y valores aceptados, forma que puedan convertirse en los miembros aceptados por la sociedad que se encuentre en un papel apropiado. En esta parte hablaremos lo que es el folclore. El folclore es la expresión de la cultura de todas las manifestaciones populares, sociales, materiales, espirituales, que se adquieren de forma tradicional y tienen funcionalidad en una colectividad determinada, tales como la artesanía, la medicina popular, la historia, orales, las leyendas, los chistes, los refranes, la música, la danza, las creencias, las supersticiones, así como todo, como ciertos ritos y costumbres, entre muchas otras cosas. El término fue creado por el arqueólogo inglés William Johnston en 1846 para denominar lo que en aquel momento se conocía como antigüedades populares, que proviene de Inglaterra, donde folk quiere decir gente y raza, y lore significaba lo que es saber o ciencia. Es la parte del patrimonio colectivo de una comunidad que ha venido desarrollándose de manera espontánea a lo largo de los siglos y siendo transmitido oralmente de generación en generación. Las características del folclore. Las características del folclore es el folclore anónimo. El folclore anónimo es debido al creador del hecho folclórico que existió,
pero al socializarse el producto su nombre ha sido olvidado y se ha perdido la importancia. Se pierde la transición oral cuando el hecho se colectiviza, adquiriendo carácter social y se pierde su autoría. Por ejemplo, el tambor, la pollera o la cumbia. Aquí hablaremos ahora del folclore espontáneo. El folclore espontáneo es la transmisión que se da de manera natural entre generaciones y no obedece reglas, tiempo, horario, ni cuenta con lugares especiales para el aprendizaje. El folclore funcional es el que se aplica para mejorar condiciones de vida, es decir, que se puede generar cambios, elementos culturales con el fin de superar los problemas cotidianos y cumple siempre con una función en la sociedad que se desenvuelve y satisfacen las necesidades del grupo social en que viven, sean colectivas, ejemplo, la guaricha, la medicina tradicional. El folclore empírico es porque el saber se fundamenta en las creencias a partir de la experiencia y no necesariamente con la razón científica. Surge de una manera espontánea que se transmite de una generación en otra y de forma oral y práctica, a través del ejemplo y de manera tradicional de hacer las cosas. El ejemplo es la saloma y el baile del bullarengue. Es folclore tradicional que se mantiene con el paso del tiempo y se nutre con las costumbres y sucesos históricos transmitiéndose de generación en herencia histórica que vive el presente, y esa tradicionalidad nutre la conciencia de los hombres que se integran funcionalmente. Ejemplo, la confección de joyas para el uso de las polleras, la pintura que usan los indígenas en sus rostros y cuerpos. El folclore popular es común y nace del mismo pueblo, es decir, son de uso colectivo y es parte del modo de vida de la identidad cultural del pueblo. Son de uso colectivo que al popularizarse son reinterpretados o redactados por el grupo social que lo hace ser suyo. Ejemplo, la cumbia, la cual se populariza entre habitantes de diversas regiones. En algunas se ha mantenido su forma original y en otras ha sido ya variado. El folclore colectivo es aquel que es producto compartido de la mayoría de los miembros de la comunidad. Aquí, como lo vemos en la portada, es ejemplo los bailes que hacen la comunidad, los bailes de los diablos del Yare. El folclore regional es debido a que corresponde a la forma en que se ha determinado el grupo social que se identifica con base o su cultura de tradición. Es permanente porque es un proceso constante de construcción. Cada momento va construyendo y se va construyendo más. El folclore es oral y nunca escrito, es puesto que a través de su explicación oral transmitida por los miembros de la población, generalmente es institucionalizada, ni se enseña en la escuela, por razón por la cual se dice que es analfabeta. Ejemplo, explicar cómo se pela un coco o cómo subir una palma. Aquí vemos los diferentes campos culturales académicos populares de masa. La cultura prevalece todo un campo de lucha, a través de la cual se enfrentan la cultura dominante y la cultura popular en torno a los intereses que tengan mayor predominio, incluyendo el aspecto de la vida social del ser humano, sobre la base de dos elementos importantes: recursos económicos o culturales y la lucha por tales recursos. Ahora
Ahora bien, es importante que se incluye en los aspectos de la vida social del ser humano sobre la base de los elementos importantes. Los recursos económicos, culturales y la lucha por los cuales los recursos. Ahora bien, es importante tener claro que la cultura y híbridas surgen de la mezcla de distintas manifestaciones culturales, donde la cultura en los sectores populares termina siendo acertada hasta lograr un cierto dominio en la región o comunidad coexistente, tal como lo ocurrido en Venezuela, la cual está enriquecida con un variado bagaje de cultura, pues muestra una gran variedad de características de la naturaleza en cada región. Y el Día Mundial del Folclore se puede decir que inferir, que hoy en día existe una gran debilidad a nivel educacional, puesto que es poco el trabajo y de transmisión de cultura que se realiza. No se distribuyen los saberes básicos requeridos en la construcción de una cultura común, como no se ve apoyada de una comunidad imaginaria producida por los medios de comunicación de masa, puesto que en Venezuela el folclore es visto como una información o transmisión de doctrinas, de composiciones literarias, ritos, costumbres, hechas de padres a hijos, y al correr de los tiempos, pues, sucederse sucesivamente las generaciones y conservadas en un pueblo. Se concluye con esta exposición con el anunciado que para celebrar el folclore en las expresiones culturales de los pueblos, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura, el UNESCO, designó el día 22 de agosto de cada año como Día Mundial del Folclore. Hoy en día existe preocupación por la pérdida del folclore como consecuencia del fenómeno de la globalización, que amenaza con reducir y desaparecer los rasgos distintos de las culturas locales en favor de una cultura global. Muchas gracias, muy agradecido por la atención prestada.